palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, y todos los que nos siguen a través de este medio, las redes sociales. Queremos darles una cordial bienvenida a un nuevo estudio para el día de hoy. Estamos ya en el segundo día de la semana. Sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es así como cada día necesitamos alimentarnos, necesitamos que este alimento sea sustancioso para cada uno de nosotros que estamos siguiendo esta verdad. Ahí donde están, mis queridos hermanos, vamos a orar antes de poder abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador y que Él sea quien dirija este estudio para el día de hoy. Acompáñenos en la oración. Padre amado que está en los cielos, le agradecemos porque permite que lleguemos a este nuevo día. Es grande y maravilloso su nombre. Cuando nosotros mencionamos, Señor, a la verdad las cosas podemos ver que tiemblan y los enemigos de la verdad, Señor, huyen porque usted es el poder que representa en todo momento. Acompáñenos, abra nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a estudiar en esta mañana, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, una vez más, bienvenidos todos, pónganse cómodos. Vamos a comenzar con este estudio para el día de hoy. El título para el día de hoy, el significado de la ceremonia. ¿Qué significado tenía hacer esa ceremonia de llevar las ofrendas, de llevar los animales para el sacrificio? Tiene un significado importante. Hemos podido notar de lo que el Señor ha hecho, ha dado como indicación que hiciera su pueblo hasta que Él esté por cumplir de alguna manera todos estos ritos que se había trazado en el Antiguo Testamento. Tenemos el libro de San Juan, el capítulo 6, 48 y 63. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a acompañarnos. Vamos a testificar en esta mañana y vamos a buscar el capítulo 6 del libro de San Juan y vamos a leer el verso 48. Capítulo 6, verso 48, dice lo siguiente: Yo soy el pan de vida. El Señor Jesús menciona en sus propias palabras y dice: yo soy el pan de vida. Tomando como representación su propio cuerpo, dice: yo soy el pan de vida. Y sabemos que en la ceremonia que se hacía para el Pentecostés, se llevaba 2 panes como ofrenda para lo que representaría en esa época. Y la palabra del Señor dice en el verso 48, yo soy el pan de vida. Ya podemos entender que esos 2 panes que se llevaban como ofrenda representaban también al Señor Jesucristo. También tenemos el verso 63 y dice la palabra: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Podemos notar que hablando del pan está representado también en lo que significa este párrafo, que es la palabra que es viva o la palabra que da vida. Dice: el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si el pan representa la palabra, esta palabra es, de alguna manera, la palabra que da vida, la palabra espiritual. Por eso dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Entendiendo que esa palabra que sale de la boca de Dios es la palabra espiritual, sabemos que nosotros debemos guiarnos por esa bendita palabra. Porque solamente así podemos saber de que puede hacer efecto en nosotros si nos dejamos guiar por esa palabra bendita que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas esas representaciones que presenta en el Antiguo Testamento y en las ceremonias que se daban, representaban a su palabra viva que sale de la boca de Dios. No simplemente la Escritura, sino la palabra viva que sale de la boca de Dios. También el capítulo 14 del 16 y el 18 del mismo libro de San Juan. Capítulo 14, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. Si tenemos nuestras Biblias en mano, vamos a buscar el capítulo 14, el 16 y el 18. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra de Dios dice: y yo os rogaré, dice, al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ya podemos notar, hermanos queridos, ese número 2. Estamos hablando de la palabra de alguna manera que se representa en la carne y también se representa en lo que es la palabra espiritual. ¿Y cómo así, hermano, que se representa en la carne? El mismo Señor Jesucristo, mencionándose él mismo, dijo: yo soy el pan. Y también San Juan nos menciona esa palabra viva que sale de la boca del Señor. Entonces podemos ponerle como resultado aquel espíritu que vendrá y será pues para nosotros el consolador, para que esté con todos los que aquellos lo buscan. El verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces el Señor ha prometido, su promesa se ha cumplido, el Espíritu Santo está para dar a conocer todos los designios de esta historia, y el Espíritu Santo de alguna manera es el pan que cae del cielo para que cada mañana nosotros podamos tener ese alimento sustancial. Es así, hermanos, como que cada mañana nosotros tenemos ese alimento que nos da vida, una vida espiritual. Dice el testimonio en el Deseado de todas las gentes, página 349. Era Cristo mismo quien había conducido a los hebreos a través del desierto y los había alimentado diariamente con el pan del cielo. Este alimento era una figura del verdadero pan del cielo. Como ustedes pueden notar, el testimonio dice que esta figura representaba a la palabra que viene de la boca de Dios, que es el pan del cielo. El Deseado de todas las gentes, página 354 y 355 dice: así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. ¿Cómo debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento? Así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en este versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro Señor y sepamos lo que dice Jehová. Entonces podemos nosotros notar, queridos hermanos, lo que dice el testimonio. El testimonio nos menciona que debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en este verso para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro. Nos implica
que debemos tener un apego total, un escudriñamiento de esta palabra bendita para que pueda tener efecto en nosotros. Si no descubrimos lo maravilloso que es la palabra, entonces no podemos dar testimonio, hermanos, porque aquel que da testimonio de su vida pero sin Cristo no tiene sentido. Pero aquel que da testimonio de su propia vida en Cristo, de las victorias que ha obtenido, ha ganado, entonces es un buen testimonio para esa familia. Entonces, dice la pregunta, ¿qué equivalente tienen los dos panes presentados en el Pentecostés bajo la nueva dispensación? Una figura del verdadero pan del cielo. Una figura del verdadero pan del cielo. Eso es lo que representa. Eso es lo que representa este rito que se hacía a través de los panes. Es una figura del verdadero pan del cielo. Entonces, el significado de la ceremonia. ¿Cuál es el significado de la ceremonia, mis queridos hermanos? Tenemos el gran significado que todo eso que se presentaba el día que se conmemoraba una fiesta estaba apuntando a nuestro Señor Jesús. Lo volvemos a repetir, lo que sucedía antes es que se estaba representando de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo bajo esas ofrendas en el Antiguo Testamento. Entonces, ya pusimos la respuesta. Es una figura del verdadero pan del cielo. Y la respuesta, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos hacemos partícipes de la naturaleza divina? ¿Cómo nos hacemos partícipes de la naturaleza divina? Vamos a buscar en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro, si tienes ahí tu Biblia, es necesario que la leas para que así te puedas fortalecer. Entonces, en Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el verso 4 vamos a lecturar. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, dice, llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, la pregunta, ¿cómo nos hacemos partícipes de la naturaleza divina? La respuesta lo tenemos y dice, vamos a poner la respuesta, mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe. ¿Cómo nos hacemos partícipes? Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe. También vamos a buscar el libro de San Juan 14:17 y luego vamos a leer también Juan 3:24. 14:17 del libro de San Juan. 14:17 del libro de San Juan. Vamos a lecturar, queridos hermanos, y dice la palabra: el Espíritu de verdad al cual el mundo no me puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿cómo se puede conocer de alguna manera el carácter que representa? Es cuando actúa de esa misma manera como si Cristo lo hubiese hecho. Entonces podemos notar nosotros ahí a lo que dice la palabra, ¿no? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Entonces los discípulos, todos nosotros para esta época también conocemos, y es por eso que nos podemos hacer partícipes también de esa naturaleza divina. Primera de Juan 3:24. Vamos a buscar Primera de Juan 3:24 para poder poner la respuesta y así poder quedar satisfechos de lo que el Señor ha hecho con su pueblo el día de hoy. San Juan o Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24. Vamos a buscar
el libro de Primera de Juan 3:24. Dice la palabra: y el que guarda los mandamientos permanece en Dios, y el que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado. Entonces, dice, hermanos queridos, la pregunta: ¿cómo nos hacemos partícipes de la naturaleza divina? Vamos a poner la respuesta. Dice: mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe. Dice el testimonio: mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. Pueden notar ustedes, a medida que se alimenten, la palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Todo aquel que quiera tener una nueva vida en Cristo Jesús simplemente tiene que acercarse a Él, aceptarle como su único Salvador. El amor reemplaza al oído y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Pueden notar ustedes? Dice: el amor reemplaza al oído y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. Entonces, hermanos, la cuestión está en que cada uno de nosotros lo recibamos como un huésped honrado, lo aceptemos como nuestro Salvador, pero también lo aceptemos como nuestro soberano. Dice Levítico, el capítulo, entonces dice: cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. La orden entonces está que no se recogiera hasta lo último, que se dejara algunas espigas. Es así como ustedes recuerdan que el Señor Jesús, pasando con sus discípulos, ellos pudieron coger tranquilamente el trigo, porque eso ya era dado a los pobres, a todos aquellos que tenían bajos recursos. Dice la pregunta: cuando la cosecha era realizada, ¿con qué provisión a favor de los pobres debía ser considerada? La mies no era recogido hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Entonces repitamos la respuesta: la mies no era recogido hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, dice el testimonio de la palabra del Señor. Entonces, hermanos queridos, el significado de la ceremonia, hemos podido notar el día de hoy que su significado es importante. Todo lo que amerita a esta ceremonia está representando pues lo que significa esa palabra bendita que sale de la boca de Dios y que a través de la historia ha quedado guardada, ha quedado completamente en buenas manos, porque nuestro Señor Jesucristo lo presenta, que cuando fue en esa ocasión encontramos a los dos testigos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, a ser reservados y simbólicamente ser muertos por 3 días y medio y después tomar vida y subir al cielo para así ser protegido. Entonces tenemos esa palabra de Dios, esa palabra bendita que se ha representado en símbolos, que se ha representado en figuras, pero que el mismo Señor Jesucristo es la palabra. Pues la misma Biblia dice: en el principio existía la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El significado de la ceremonia ha sido el título para el día de hoy. Mis queridos hermanos, un abrazo a la distancia.
Nos encontramos en un próximo estudio. Esperemos que ustedes lo puedan meditar. Bendiciones.